Bienvenidos una vez más a este encuentro con la historia, que cada vez nos introduce más a este mundo tan interesante como es el arte de gobernar los estados. Nuestro expositor el día de hoy es el doctor Roberto Barberí, escritor, abogado, ex ministro de Estado y catedrático. En esta ocasión él nos habla sobre la vida de Lenin y por qué llegó a ser un líder tan radical. Alexander Ilich Ulyanov es el hermano mayor de quien después será Lenin. Es acusado de intentar asesinar al zar Alejandro III. Fueron detenidos y entre los ejecutados, valga la redundancia, está este joven de 21 años que pide, como una suerte romántica de último deseo, leer en silencio un poema. En ese momento, Vladimir, hermano de Alexander, 4 años menor, en ese momento tiene 17 años. Un segundo momento, una segunda huella psicológica de la personalidad de quien después será Lenin, es la lectura de Catecismo de un revolucionario. Por eso en 1897, 10 años después de la ejecución de Alexander, cuando es detenido y enviado a la Siberia Oriental, a orillas del río Lena, esto es importante porque de ahí deriva su sobrenombre Lenin, él tiene varias, podríamos denominar así, renuncias. No va a jugar nunca más ajedrez porque lo distrae de sus ocupaciones revolucionarias. Después le pide que no se ejecute nunca más la Passionata de Beethoven porque lo enternece de tal modo que lo hace olvidar que su misión es luchar implacablemente contra sus enemigos. Según lo que nos dice el doctor Barberí, el mito de Lenin tiene mucho que ver con la historia de su hermano mayor, quien fue ahorcado acusado de asesinar al zar Alejandro III. Este episodio fue uno de los que marcó la vida de Lenin, quien en ese entonces solo tenía 17 años. Pero ¿qué les parece si seguimos escuchando al doctor Barberí? En el atentado contra su vida en 1919, mientras convalece en el hospital, escribe La Revolución Proletaria y el renegado Karl Kautsky. Cuando escribe qué hacer, plantea la siguiente tesis: necesitamos un partido fuerte porque las masas son inmaduras para poder desarrollar una revolución marxista. En 1903 se produce la escisión del Partido Socialdemócrata ruso porque la mayoría de los dirigentes que participaban en el exilio europeo con Lenin lo acusan de ser autoritario, déspota. Inclusive Trotsky escribe un artículo, el título del artículo ya sugiere el contenido: Maximilian Lenin. Casi jugando con la estadística, lo que Lenin nos dice es que en términos relativos esta represión costará menos sangre que otras represiones que ha habido a través de la historia. Según algunos cronistas, 17 millones de muertos, desterrados en los gulags, en las pequeñas islas que según Alexander Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag ni siquiera figuraban en los mapas oficiales. Están las purgas de los denominados juicios de Moscú en la década de los 30, donde son ejecutados todos aquellos líderes que acompañaron a Lenin en la Revolución de Octubre, que podían hacer sombra a Stalin. En 1902, Lenin escribe un libro llamado ¿Qué hacer?, donde propone la siguiente tesis: necesitamos un partido fuerte porque las masas son débiles, que nos permita llevar al pueblo a una revolución socialista. ¿Sabían ustedes que el verdadero nombre de Lenin era Vladimir? Bueno, él quiso que lo llamaran Lenin en alusión al río Lena, que es el más largo de Rusia. El hombre es objeto, no es sujeto de la historia. No adquiere la dignidad de sujeto. Es número, no es persona. En 1917, Rusia no reunía ninguna de las condiciones que plantea el marxismo clásico para desarrollar una revolución.
¿Y cómo fue posible pasar de la utopía a esa caricatura feroz, a ese mal lugar? Porque sencillamente Lenin aprovechó la oportunidad de la Primera Guerra Mundial. El pueblo cansado escuchó la voz de Lenin, de Trotsky, en sentido de que si ellos llegaban al poder, inmediatamente retirarían a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y efectivamente eso hicieron con la paz de Brest. Significó perder los territorios valiosos donde habían los principales recursos hidrocarburíferos, una tercera parte de la zona cultivada agraria de lo que dependía gran parte de la economía rusa. Si los principios geométricos contravinieran los deseos de los hombres, habría quien los refutase. Bueno, él se encargó de refutar, siguiendo la línea de esa idea, los principios del marxismo. Es decir, la Revolución Rusa constituye una herejía desde la perspectiva de los postulados del marxismo clásico, una especie de epitafio para la Revolución Rusa. Muchas gracias. Y con esto concluimos nuestra cuarta cápsula de Un siglo para juzgar. Conmigo será hasta la próxima.